Amigos, buenos días. Bienvenidos a 24 horas. Esta es una imagen de Quito, el sector de Atucucho. 8 grados, 7 grados centígrados. Estamos viendo cómo amanece con cielo despejado, pero con la actitud todavía empañada por lo que ha ocurrido en el Ecuador. Estamos sin duda consternados, afectados por lo que pasó con María Belén Bernal y el desenlace que tuvo historia, parte de esta historia el día de ayer. Liz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. 7 de la mañana con 1 minuto y así miramos a Quito, al noroccidente de la capital. ¿Qué tal, Milton? Amigos, buenos días. Ahora queremos mostrarles cómo amanece Guayaquil, también con una temperatura de 21 grados centígrados, un cielo por ahora nublado. Ayer tuvimos un sol resplandeciente muy fuerte durante la jornada. Vamos a ver si hoy también cambia y se despeja pues ese cielo. Lo que estamos viendo ahora es más bien la avenida León Febres Cordero, ese intercambiador de tráfico muy cerca de la ciudadela La Joya del cantón Daule. Para que ustedes se ubiquen, se ve parte también de esa vía que conecta con San Borondón. Así amanece Guayaquil en este jueves. Y bueno, contarles también quiénes nos van a acompañar más adelante. Hoy estará con nosotros Ramiro García, abogado subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, para ya analizar lo que compete en el ámbito jurídico, ¿no?, tras la desaparición y muerte de María Belén Bernal. Sí, también vamos a conversar con Marcelo Espinel. Él es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para hablar de la pregunta 4, 5 y 6 de la consulta popular, lo que tiene que ver con la reforma institucional. Son los invitados del día de hoy. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Y así, en este día difícil, empezamos las noticias. Finalmente, tras 12 días de búsqueda, se confirmó que María Belén Bernal había sido encontrada. Se dio el hallazgo de sus restos en el Cerro Casitagua, que fue el primer lugar donde inició la búsqueda, lo que decían las autoridades en que en su momento se había buscado, Milton, en las quebradas, y que ahora más bien esa búsqueda giraba en torno a las montañas. Están muy cerca, pegadas a la Escuela Superior de Policía en Puzuquí, en el noroccidente de Quito. En la mañana ya hubo un movimiento que alertaba que algo estaba ocurriendo. Lo primero que se encontró y fue la guía para hallar el cuerpo de María Belén fue una cobija. La cobija en la que aparentemente fue envuelta por el asesino y trató de ocultarla. Luego llegó criminalística, luego llegó el ministro del Interior junto al comandante de policía, y al mediodía, sobre el mediodía, ya se hizo oficial que había sido hallado este cadáver. Y más tarde, con las pruebas de rigor, se confirmó que es María Belén. Y eso una vez que llegaron también familiares, su mamá, la mamá de María Belén Bernal, y algunos amigos, ¿no? Y fue ella quien, dicen las autoridades, pues reconoció que se trataba los restos encontrados de la abogada desaparecida hace 12 días, luego de que ingresara a la escuela de policía. El ministro del Interior, a nombre de la policía, pidió perdón de rodillas. Escuchemos. Bueno, antes de escuchar, Milton, quizás ampliar también un poquito en lo que dijo Patricio Carrillo ayer. Como tú dices, empezó pidiendo perdón de rodillas por lo que sucedió al interior de la escuela de policía, pero también hizo otros anuncios. Dijo que va a solicitar que se inicien ya procesos contra los 12 uniformados a los que se les ha abierto sumario administrativo. Reiteró que este caso no va a quedar en la impunidad y que van a buscar a Germán Cáceres hasta encontrarlo. El cadáver encontrado pertenece a la víctima que estábamos buscando, María Belén. Nos faltaría por confirmar algunos temas que ya pasan por medicina legal, procedimientos que corresponden a Fiscalía a través de medicina legal. Desde el suelo, esta institución lo que hace es empezar a ponerse de rodillas, y por eso pedimos perdón, de rodillas pedimos perdón y nos levantamos, pero con la cabeza erguida, para hacer una transformación profunda, que es lo que se necesita. Tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para encontrar a este sujeto y le vamos a sacar de debajo de las piedras. No vamos a descansar hasta que esto suceda. Dispuse a la Policía Nacional este momento que elabore un informe
y solicite a la Fiscalía la vinculación en este proceso de todos aquellos que se encuentran hasta hoy en sumario administrativo, así como pidan en esa vinculación la prisión preventiva también para todos ellos, porque cometieron al menos algunas infracciones por omisión y que también tienen un nivel de responsabilidad. Y fue el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien confirmó que la búsqueda de María Belén Bernal había terminado. Sí, tras el hallazgo de los restos de la abogada en el Cerro Castagua, en Quito, desde Estados Unidos, el mandatario informó a través de su cuenta de Twitter que los restos habían sido localizados. Con profundo dolor e indignación, lamento informar que María Belén fue encontrada. Su femicidio no quedará impune y todos los responsables serán sometidos a la ley. Mi solidaridad con su madre Elizabeth y su pequeño hijo, escribió el presidente de la República. Familiares y amigos de María Belén Bernal, así como también integrantes de colectivos feministas, ciudadanos, participaron en una marcha que llegó a los exteriores de la Comandancia General de Policía, que en primera instancia, Milton, había sido convocada para pedir que María Belén aparezca. Ayer cambió el giro y más bien también se transformó en un pedido de justicia en este caso. Allegados de la abogada de 34 años estaban consternados por la noticia. Belén merece justicia, por Isaac, por doña Eli, ella merece justicia. Se unieron a la marcha que empezó en la explanada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ahí también estuvieron integrantes de colectivos sociales y feministas para mostrar su indignación por este nuevo asesinato de una mujer en el país. El principal pedido que hicieron es que la muerte de Bernal no quede impune. ¡Basta de femicidios! ¡No queremos más muertes! La marcha avanzó por la avenida Amazonas hasta llegar a los exteriores de la Comandancia General de la Policía, donde continuaron las muestras de rechazo a lo ocurrido. Permanecieron ahí hasta horas de la noche. El tío de María Belén Bernal agradeció a los presentes del apoyo recibido y junto al resto de familiares se retiraron del sitio. En este momento, lastimosamente, Elizabeth no va a poder venir, se encuentra con los trámites pertinentes. Queremos darles un fuerte abrazo por parte de todos nosotros y vamos a seguir en la lucha. Muchas gracias por estar aquí. Sin embargo, algunas personas se quedaron en los exteriores de la comandancia donde se reportaron estas escenas. Alberto Luna, 24 horas. Bueno, vamos a ver qué pasa en la comandancia de policía, que ayer fue el escenario de los reclamos de mucha gente indignada. Ahí se encuentra Paul Coello para traernos los detalles. Hola Paul, buenos días. Gracias Liz, Milton, amigos, ¿qué tal? Buenos días. Así es, en efecto, como ya pudimos observar la nota de Alberto el día de ayer, después de que se conoció este lamentable deceso de la abogada María Belén Bernal, colectivos feministas se concentraron justamente en los exteriores del Ministerio de Agricultura, ubicado en la avenida Eloy Alfaro y Amazonas. Posteriormente se concentraron, marcharon hasta acá, hasta los exteriores de la comandancia de la policía. Aquí realizaron cánticos en contra de la violencia contra la mujer. También apoyaron a la familia de la abogada María Belén Bernal. Estuvieron aproximadamente unas 4 horas acá en los exteriores de la comandancia. Afortunadamente no se registraron problemas, inconvenientes, sí unos cuantos hechos, pero que no pasaron a mayores. Como les indicamos, permanecieron aquí unas 4 horas. La vía Amazonas se cerró de ambos lados. Hablamos también hace pocos minutos con el abogado de la familia. Nos comentó que hoy efectivamente se va a realizar el proceso de velación. Aún no tienen definido dónde, aún no tienen definido el lugar, que eso lo está definiendo con la familia y que en los próximos minutos pues darán a conocer a los medios de comunicación dónde se va a realizar este procedimiento. De lo que conocemos, sí, el día de ayer mismo a las 10 de la noche salió el cuerpo ya de medicina legal por pedido del propio ministro del Interior. Este procedimiento se realizó con expertos legistas de otras dependencias, no de la propia Policía Nacional, para transparentar el trámite. Nosotros estaremos atentos para ver dónde se va a realizar justamente la velación de la abogada María Belén Bernal, que el día de ayer también, vale la pena mencionarlo, el comandante de la policía señaló que la encontraron enterrada. Ayer se realizaron todos los procesos de investigación, la familia ha
llegó también hasta criminalística, un poco para conocer cuáles fueron las causas. Aún desconocemos, el día de hoy también darán a conocer esos detalles y permaneceremos atentos para contarles más detalles. Milton, Liz, regreso a estudio de ustedes con más amigos. Buenos días. Buenos días, Paul. Muchísimas gracias por ese reporte. Atento a las noticias que tú nos traigas más adelante. 7:11, vamos a revisar otras noticias. Gobierno y Consejo de la Judicatura buscan dar respuesta al riesgo que enfrentan los servidores judiciales. Y esto tras ese pedido que formulara incluso la Corte Provincial de Justicia del Guayas de que se declare en emergencia la función judicial tras el crimen del fiscal Edgar Escobar en días pasados. 3 fiscales asesinados, atentados contra jueces. Esa es la situación de inseguridad que vive los funcionarios judiciales, por eso piden esta declaratoria de emergencia. Sí, acordaron ayer en esa reunión, Milton, conformar una mesa técnica de trabajo para ir definiendo las estrategias. No solamente hablaban de la necesidad de darle resguardo quizás policial a algún operador de justicia que esté involucrado en un caso de tratamiento delicado, sino en las mismas dependencias. Comenzaron a analizar todo lo que falta, ¿no? Escáneres, cualquiera puede entrar y eso los expone. Ya han habido amenazas de bomba, entre otras cosas. Y a propósito, una de las primeras respuestas por parte de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura es que aceptó el pedido de teletrabajo para los jueces del Guayas que tras el sicariato del fiscal Edgar Escobar hicieron este pedido, ¿no? Exacto, veamos. Fue tras el asesinato del fiscal Edgar Escobar que la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, además de solicitar la declaratoria de emergencia de la función judicial, planteó la posibilidad de que se disponga teletrabajo para todos los jueces hasta que existan las condiciones de seguridad necesarias para que puedan volver a la presencialidad. Esa solicitud fue aceptada la mañana de este miércoles por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura. Un comunicado dice lo siguiente: ante los altos niveles de inseguridad que vive el país, se exhorta a los jueces a acogerse al protocolo para la realización de videoaudiencias, que indica que los jueces pueden disponer de la realización de audiencias telemáticas coordinando el día y hora con su equipo, sobre todo los jueces y juezas penales cuya seguridad se ve amenazada en el cumplimiento de sus funciones. Necesitamos que nuestros edificios, donde nosotros desempeñamos nuestras funciones, cuenten con seguridad, agentes policiales que revise a cada persona que ingresa a la institución y asimismo se tenga detector de metales, puesto que en estos momentos no sirven y en otros lugares no existe. El edificio de la Corte Provincial de Justicia, situado en el centro de Guayaquil, no cuenta ni siquiera con cámaras de videovigilancia en la parte exterior, donde tampoco hay presencia de patrullas o elementos policiales. La vulnerabilidad del sitio es tal que incluso los abogados de libre ejercicio que integran la defensa técnica de los procesados sienten temor. Muchos han dejado de ir, por lo que ahora el espacio luce parcialmente vacío. Usted y yo podemos estar, yo como defensor y usted cubriendo la noticia en una audiencia, y al lado resulta ser que ponen una bomba. Usted y yo terminamos mal, sin tener nada que ver. Se espera una asignación presupuestaria para atender esta urgente necesidad. Samaria Heredia, 24 horas. 7:14 minutos. 7:19, amigos. Populismo, narcotráfico y cambio climático fueron los temas que tocó el presidente Guillermo Lasso en su intervención durante la Asamblea 77 de las Naciones Unidas. Sí, lo hizo ante representantes de los países miembros. El primer mandatario, pues además se refirió a 2 hechos que han llamado la atención y han causado conmoción aquí, sobre todo esta semana: el hallazgo sin vida de María Belén Bernal y también el asesinato del fiscal Edgar Escobar en Guayaquil. Mi gobierno se ha visto en la extraña posición de tener que inaugurar la lucha contra una amenaza. Hoy el Ecuador está empeñado en una lucha frontal y por ello inédita contra el tráfico de estupefacientes. Los acontecimientos hacen evidente que necesitamos aún más colaboración. El Ecuador está demostrando que merece dicha ayuda, dicho apoyo internacional en nuestra lucha contra el narcotráfico. Y además, una ayuda también para fortalecer las instituciones.
En este espacio hemos venido compartiendo con ustedes el contenido de la consulta popular. Hoy vamos a ampliar en detalle lo que corresponde a la pregunta 7 y 8, Milton. Sí, veamos cuál es el contenido de esta pregunta 7 y de la pregunta 8 también. Un área de protección hídrica es una zona delimitada donde hay fuentes de agua consideradas de interés público. En Ecuador hay 15 de ellas, pero ninguna forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La séptima pregunta de la consulta popular propone cambiar esto a través de la creación de un subsistema de protección hídrica. Si la pregunta es aprobada, se reformará el artículo 405 de la Constitución para que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas cuente con 5 subsistemas: estatal, comunitario, privado, autónomo descentralizado y de protección hídrica, garantizando los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema. Hoy las áreas de protección hídrica no reciben ninguna asignación presupuestaria para su conservación, al no estar dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En tanto que la última pregunta, la 8, propone compensar a quienes apoyen la generación de servicios ambientales, entendiéndolos como la protección de la naturaleza y el respeto a los elementos que forman un ecosistema. Se propone que el artículo 74, que coloca al Estado como administrador de los servicios ambientales, defina mecanismos y lineamientos de compensación para personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. El objetivo, se plantea, es incorporar el concepto de reinversión en conservación, logrando que las comunidades puedan beneficiarse económicamente por colaborar en el cuidado del medio ambiente. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. 7:30, saludamos a Marcelo Espinel de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo para hablar de la consulta popular. Marcelo, gracias por acompañarnos. Preguntas 4, 5, 6 que tienen que ver con la institucionalidad del país planteadas por el Ejecutivo. Yo empezaría por preguntarte, tú le quieres achicar al Congreso, un Congreso que te cae mal, una asamblea que te cae mal, con la que no puedes convivir. Sí, el gobernante es pasajero, pero la relación siempre ha sido tensa. La quieres achicar, pero le quieres a la vez dar las funciones que tiene ahora el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo se entiende eso? Milton, muy buenos días. Ecuatorianos y ecuatorianas, buenos días. Bueno, realmente yo creo que, como se ha manifestado en otros espacios, la pregunta hay que devolverla al Ejecutivo. Si lo que realmente quiere es mejorar la calidad de la representación o únicamente le está planteando a los ecuatorianos una reducción del gasto dentro del presupuesto general del Estado. No han logrado superar durante este año y medio esta relación tensa entre el Ejecutivo y el Legislativo y se ve a través de esto una pregunta ancla que busca más bien un sí de los ecuatorianos que le pueda ayudar a aumentar su legitimidad. Ahora, la otra pregunta es, si tú le quieres quitar las funciones electoras a un Consejo de Participación Ciudadana que ha sido un desastre para muchos desde que se lo creó en la Constitución de Montecristi, en un país normal la función legislativa es la que elige las autoridades de control. Entonces, volvemos a esa normalidad, digamos, pero ¿con qué confianza? Con las asambleas que hemos tenido. Sí, sin duda. O sea, aquí no se trata de defender a la actual Asamblea Nacional. Tenemos problemas al respecto de la calidad de la representación. Pero lo que nos está proponiendo el presidente va mucho más allá de que la Asamblea Nacional sea la que en este caso designe autoridades de control. Está planteando una nueva forma en la cual el presidente tiene un mayor peso al designar estas autoridades de control. ¿Se fortalece el presidencialismo? Sin duda que sí, y tenemos que plantearnos lo siguiente. ¿Qué habría pasado si es que esta misma consulta popular la habría planteado Rafael Correa o Lenín Moreno, bajo esta figura de fortalecer el presidencialismo? ¿Habríamos estado de acuerdo los ecuatorianos o ya estaríamos discutiendo al respecto de cómo estamos yendo hacia un modelo mucho más autoritario? Ahora, buenos días. Y considerando eso, quiero regresar un poco antes de continuar eso al tema de la asamblea. Reducir el número de asambleístas para el 2025, no tener 150, sino tener 100. ¿Mejora esa calidad de la asamblea realmente? ¿Pasa por ahí el cambio o más bien por la estructura política de ese legislativo? Bueno, en la actualidad tenemos 15 organizaciones políticas dentro de la Asamblea Nacional y han existido 23 cambios en la conformación de esta Asamblea Nacional. Es claro que la polarización existe, Liz. El hecho de que reduzcamos el número de asambleístas, yo no creo que nos ayude a reducir la polarización, incluso si lo combinamos con la pregunta de los partidos políticos. Y en ese sentido yo sí creo que lo que esperábamos los ecuatorianos es que la receta venga completa. El presidente de la República no solo nos proponga, en este caso, reducir el número de asambleístas, sino, por ejemplo, tener mecanismos mucho más eficientes de legislación, de fiscalización, o incluso buscar la profesionalización del servidor legislativo,
que de esta manera nos ayudaría a fortalecer realmente el trabajo de la Asamblea Nacional. Y creo que hay un punto importante de mencionar. Si nosotros pasamos de 137 a 100 asambleístas en el año 2025, el ahorro no supera los 8 millones de dólares. No tenemos un ahorro sustancial como país. Incluso consideremos que esta consulta popular que está planteando el presidente de la República, si se lo hace en conjunto con las elecciones seccionales, llegaría a costarnos 20 millones de dólares, lo que habríamos ahorrado en 2 años en el caso de que se dé un sí a esta pregunta en la reducción de los asambleístas. Pero hay voces que ahora comienzan a decir, quizás no enfocándose en el gasto que representa, sino en esa calidad de legisladores que hoy lleva a tener una asamblea tan mal vista, tan mal calificada. El plantear que a lo mejor los asambleístas se elijan en segunda vuelta, no en la primera, para que eso ahí pueda sumar así a los proyectos de cogobernabilidad que requiere el Ejecutivo. ¿Pudiera ser ese también un camino? ¿Qué opina usted? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el hecho de que nuestra Constitución establece que los derechos tienen que desarrollarse de forma progresiva. El hecho de que tal vez los asambleístas no puedan presentarse en una primera vuelta y que la influencia de una segunda vuelta en la cual solo tendríamos 2 partidos políticos pueda afectar la elección es algo que tal vez tendría en cuenta la Corte Constitucional. Yo creo que la solución no va por ahí. La solución sin duda es esta deuda que tenemos como Estado desde 1979 y es la existencia de partidos políticos débiles. No hemos fortalecido las organizaciones políticas y es por eso que los ciudadanos no nos sentimos en sintonía con nuestros representantes. Hay que buscar un fortalecimiento de la democracia que vaya mucho más allá de los números que nosotros podamos tener en el legislativo. Tú dices, el ahorro de bajar 37 asambleístas es apenas de 8 millones, pero creo que es un montón más en iras. Quizás eso no tenga precio, para lo demás existe. La pregunta 5, que tiene que ver con los partidos políticos. Ahí, y tú la atas con la 4, que me parece correcto, si bien se dice, esto ya está en el Código de la Democracia, aquí lo que se busca es hacer lo que mucha gente reclama o ha reclamado siempre, que no proliferen tantos partidos políticos y que estén los que tienen que estar, que no se creen partidos de alquiler, partidos de momento, partidos para conveniencia, sino una verdadera escuela de política en el Ecuador. ¿Verdad? A mí lo que me preocupa, Milton, es que cada 4 años nos convertimos en un laboratorio de la democracia. Cada 4 años tenemos consultas populares, consejos transitorios, búsqueda de asambleas constituyentes. En este laboratorio de la democracia en el que tratamos de definir cómo debemos avanzar como Estado, los ratones de ese laboratorio desafortunadamente somos los ciudadanos. Yo no creo que el planteamiento que está realizando el presidente de la República solucione el problema de fondo. Ya existen normas en el Código de la Democracia que buscan la depuración de los partidos políticos. Pero que no se cumplen. Exacto. ¿Y qué garantía tenemos de que a través de esta reforma constitucional el Consejo Nacional Electoral podrá implementarlo? Hemos visto que existen deficiencias administrativas en el Consejo Nacional Electoral, que hace que no se controle el número de organizaciones políticas, que no se controla adecuadamente el financiamiento de la política. El hecho de incorporar incluso un registro biométrico de los adherentes permanentes de los partidos políticos va realmente a poder ser implementado por el Consejo Nacional Electoral. Lo que debemos buscar es que las autoridades actuales de la función electoral cumplan con su trabajo, con lo que está en la ley. Caso contrario, estas innovaciones constantes van a dar el mismo resultado. ¿Cómo lograr ese cumplimiento de la ley? Porque eso es lo que pasa, usted lo ha citado, ya disposiciones o algo en este sentido está en el Código de la Democracia, pero sin embargo no se cumple, los partidos o movimientos no hacen realmente unas primarias como debe ser, entonces ¿de qué sirve quizás dar paso a enmiendas, a reformas, cuando eso va a quedar solamente en una letra muerta? Sin duda que sí, hay que poner los ojos en la autoridad electoral. No es justo para los ecuatorianos, no es correcto dentro de nuestro país que los procesos de democracia interna no sean fiscalizados, que los procesos de disciplina dentro de los partidos no se realicen de forma adecuada para poder depurar incluso a los representantes de esos partidos políticos. Y veamos incluso las facultades que tiene el Consejo Nacional Electoral al respecto de la promoción del voto informado. Este tipo de facultades que radican en el Consejo Nacional Electoral son las que, de ser cumplidas adecuadamente, podrían ayudarnos a avanzar hacia un sistema democrático mucho más fuerte. Sin embargo, esto es algo que no se ha hecho y el Consejo Nacional Electoral, cuando se trata de fiscalizarlo por parte de la Asamblea Nacional, vemos que no es una fiscalización responsable, sino lo que se busca es una fiscalización a la carta. Las ganas de meter las manos dentro de otra función del Estado por parte de intereses políticos. Bueno, queda claro que la consulta no es la solución, pero puede ser el principio de ella. Yo creo que nos ayuda a promover el debate sobre temas de fondo. Y ahí, a pesar de que no es de la temática de esta entrevista, por ejemplo, hablemos del tema de seguridad.
Realmente la seguridad, la inseguridad más bien que estamos viendo los ecuatorianos, ¿se va a solucionar con mayores efectivos, una mayor cantidad de efectivos en las calles? ¿Efectivos que provienen de instituciones que claramente son corruptas? Yo creo que no. Entonces, tenemos soluciones netamente superficiales propuestas por el presidente de la República que no nos ayudan a combatir integralmente aquello que estamos viviendo y que al parecer se pretende convertir en lo que ha sido en los últimos años las consultas populares. Otorgar legitimidad y credibilidad a los presidentes en funciones. Bueno, ya veremos qué dice la Corte Constitucional y qué es lo que sale de ahí. Gracias, Marcelo. Marcelo Espinel, Gracias a ti. De la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, además dirige el Observatorio Legislativo de la Fundación. Gracias. Buen día. Gracias. Son las 7:41 de la mañana. A esta hora le damos la bienvenida al abogado Ramiro García. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Abogado, terminó la incertidumbre de no saber dónde estaba María Belén Bernal. Ayer fue encontrado su cuerpo, como ya es de conocimiento público, pero ahora se abre el camino para que este caso no quede en la impunidad y se aplique la justicia, ¿no? Y empiezo preguntándole quizás, ¿qué es para usted lo más extraño que tiene este caso dentro del ámbito jurídico? ¿Qué es lo que quizás le llama a usted más la atención? Bueno, este es un caso que tiene una cantidad de cabos sueltos que creo que tienen que dilucidarse a lo largo del proceso. Por una parte, se encuentra el cadáver a 20 minutos de la Escuela Superior de Policía, en un sitio en donde evidentemente es físicamente imposible que la persona que ejerció violencia haya actuado solo. Y esto nos lleva a pensar, bueno, en qué nivel de verticalidad irreflexiva existe en la institución policial y, por cierto, también en la institución militar, que se puede llegar a este tipo de casos y pensar además que se lo puede hacer impunemente. Eso es lo que asusta, que en una escuela superior de policía, donde evidentemente que debería ser uno de los sitios más seguros del país, se produzcan este tipo de hechos tan lamentables. Bueno, y aquí han habido señalamientos de lado y lado, la Fiscalía señalando a la policía y viceversa, ¿no? Sobre cómo se debió actuar una vez que se receptó la denuncia de la desaparición por parte de Germán Cáceres. Ahora el ministro Carrillo decía ayer que va a pedir que también a los dos uniformados que se les ha iniciado sumario administrativo se los incluya en este proceso penal. ¿La Fiscalía ha actuado acorde a los tiempos también? Empecemos por analizar también esa actuación, ¿no? A ver, recordemos que se reporta la desaparición de la abogada Bernal el domingo pasado. Y posteriormente el propio Cáceres presenta denuncia y se presenta ante la Fiscalía a rendir versión. Entonces, sin que exista informes a ese momento, resultaba también muy complicado para el fiscal vincular a Cáceres y formularle cargos. Claro, con lo que aparece después, pues evidentemente ex post nos va a parecer que fue inadecuada la actuación, pero se tiene que tomar en cuenta las circunstancias que existía al momento en que se presenta Cáceres a rendir su versión ante la Fiscalía. Eso por una parte. Yo creo que ha habido, resulta claro que no hay un afán de encubrimiento, me parece a mí, que existe todo lo contrario, el afán de investigar, pero es necesario que se investigue todo y que se analice todas las responsabilidades a lo interno. ¿Cómo es posible que se haya reportado los actos de violencia a oficiales y que los oficiales hayan ordenado simplemente no hacer nada mientras una mujer era machacada dentro de la Escuela Superior de Policía? Entonces, estas cosas creo que son inadmisibles y nos tienen que convocar como sociedad. Ahora, la otra pregunta que mucha gente se hace es, ¿por qué solamente hay una persona, una mujer detenida y el resto y la cadena de omisiones que hubo de gente que omitió o que encubrió o que escuchó y no dijo nada, que llamó y que cayó, que no se puso a invitar? Pero además uno se pregunta, bueno, ¿y cuál fue la intervención de esta persona para que se le haya formulado cargos? Además. Porque claro, ella ayudó en el tema, ejerció violencia también. ¿Qué es lo que hizo? Porque de lo contrario simplemente estamos criminalizando a una persona por cuestiones de relación sentimental con el autor de los hechos de violencia. Eso es inadmisible. ¿Qué pasa, por ejemplo? Asumamos que si en los 90 días que dura la instrucción fiscal no aparece el autor, ¿de qué cargos se le puede acusar a ella? ¿O que le van a acusar a ella del asesinato de la abogada Bernal? Entonces, yo creo que ahí hubo un apresuramiento de formular cargos contra alguien. Punto, el que sea, o la que sea. Y en este caso, resulta que la única formulada a cargos, como usted dice, es la cadete, que al parecer no habría tenido ninguna intervención física en las actuaciones violentas de Cáceres contra la abogada Bernal. Entonces, esto
Y el otro tema, doctor, que se discute aquí y cada vez con más fuerza fue el Estado. Esto es un crimen de Estado, tiene tintes. Primero, ¿Qué es un crimen de Estado? El crimen, no existe código ni jurisprudencia alguna en donde se defina qué es un crimen de Estado. Esto es más una categoría conceptual criminológica. Líneas más, líneas menos, los criminólogos nos hemos puesto de alguna manera de acuerdo en que hay ciertos puntos que definen lo que es un crimen de Estado. Y es que se ha realizado por un funcionario público, que exista obstrucción de la investigación, que exista obstrucción, denegación de justicia y una revictimización posterior. Más o menos, por ejemplo, el caso Restrepo, ¿no? Donde hubo una negación del delito, donde hubo una obstrucción de la investigación, negación de justicia, y esto permanece abierto. Lo que pasó con el caso Gabela. Recuerda, el general... Yo no veo aquí, por ejemplo, obstrucción de la investigación. Yo veo más bien un despliegue muy profuso de investigación por parte de policía y fiscalía. No veo denegación de justicia. Obviamente, vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante, pero como sociedad lo que debemos exigir es transparencia, que es la única garantía de no impunidad. Lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los derechos a verdad y justicia, que eso es lo que se tiene que respetar. Pero se comienza a hablar de ese espíritu de cuerpo, del silencio en la policía, abogado García, por el hecho de que hay ahora testimonios, declaraciones de personas que dicen escucharon, personas que tocaron la puerta y vieron quizás cómo estaba en ese momento la abogada Bernal, pero nadie dijo nada, nadie llamó, nadie notificó en ese momento. Entonces se comienza a hablar de ese espíritu de cuerpo y ese señalamiento, aunque ayer el ministro del Interior decía este es un caso de una persona irracional con participación o omisión de otras, pero no de toda la institución policial. Mire, sí, a ver, evidentemente no participa la institución policial como tal, pero hay varios funcionarios en activo. ¿Cómo es posible que se reporte a un oficial en activo y disponga no intervenir frente a hechos de violencia a otros policías de información? Entonces, lo primero que tenemos que ver es individualizar las responsabilidades. Aquí no podemos generar una suerte de responsabilidad colectiva, pese a que evidentemente en este caso va a haber responsabilidad estatal, directa o indirecta. No hablemos de lo que sí se ha establecido jurisprudencialmente, no crimen de Estado, pero sí responsabilidad estatal. Y aquí va a haber, es obvio, no solamente porque es un funcionario público, sino porque este hecho se comete dentro de una instalación pública. Porque además hay otros que intervienen y lo peor, hay otros que no intervienen teniendo la obligación de hacerlo. Así que yo creo que va a haber responsabilidad estatal a la final, pero ya en lo penal y en lo administrativo se tendrá que individualizar las responsabilidades. En lo penal, por ejemplo, ¿quiénes ayudaron a llevar el cuerpo? Ellos no intervinieron en el asesinato, pero intervinieron en esto que antes se denominaba encubrimiento y que ahora es un tipo penal autónomo que se denomina fraude procesal. Entonces, esto es lo que se tiene que establecer. ¿Quiénes fueron los que intervinieron en estos actos de encubrimiento? ¿Cómo se coadyuvó? Si es que hubo alguien que ayudó o no ayudó, ¿fue un acto de violencia individual o fue un acto de violencia colectiva? Todo eso se tiene que establecer a lo largo de la investigación. Pero lo que el ciudadano que no es un experto en materia judicial se pregunta hoy es cómo avanzan los tiempos, ¿no? Porque primero que no le llame la atención quizás al fiscal por su experiencia en estos temas, que venga un esposo y diga la dejé a tal hora en una avenida donde no hay mucha luz, donde el tráfico fluye y no pasan muchos taxis, como decía la mamá en un determinado momento, y que eso no le llame la atención ni siquiera para generar una detención provisional por investigación, a lo mejor. Después se detiene a una sola cadete y perdón que le interrumpa, y por último, han pasado 12 días y no hay nadie más dentro de un proceso, y ayer escuchamos a la autoridad diciendo vamos a pedir que se inicien recién procesos, cuando ya han habido testigos oculares dichos por ellos mismos, ¿no? O gente que escuchó. El problema mayor con el que se va a topar Fiscalía es que el autor de los hechos de violencia no se encuentra detenido. Entiendo que ya se le está vinculando al proceso. Con esto se podrá llegar a un llamamiento a juicio en el caso de él, si es que no aparece hasta entonces. Y bueno, insisto, por lo demás, el proceso tiene que seguir su trámite. ¿Qué es lo que nos queda? 90 días de instrucción fiscal, que podrían ampliarse 30 días más si es que se vinculan, y evidentemente creo yo se vincularán a nuevos procesados. Luego de lo cual se tiene que dar una audiencia preparatoria de juicio en la que se decidirá si se los llama a juicio y a quién se sobresee, y luego
un juicio ante los tribunales ante alguno de los tribunales de garantías penales, en el que se culminará con una sentencia que puede ser condenatoria o de inocencia. Pero todo eso es, digamos, la bitácora al corto y mediano plazo. Y todo eso sin la garantía de que si hay otros implicados no se fuguen también y no resulten considerados después prófugos y sin que nadie dé la cara y responda por este caso. Bueno, yo creo que en este caso ese sería el peor escenario para la propia policía. Me robó la pregunta, Liz, porque iba a insistir sobre eso. Sí, yo creo que es el peor escenario para la propia policía. Están suspendidos de sus funciones, pero no están detenidos, no están monitoreados. Es que no pueden estar, esperemos que estén monitoreados, no pueden estar detenidos sin orden judicial. Es que, claro, yo entiendo los procedimientos y usted los cuenta muy bien, doctor, pero desde el lado, como dice Liz, los que no sabemos de temas penales ni judiciales, es para nosotros fácil decir... ¿Y si se fugan? Bueno, ¿y si han tenido si estos 12, que no sé quiénes son, quiero saber, pero si estos 12 tienen una responsabilidad penal y cuando la fiscalía los requiera, se les ocurra pedir una orden de prisión, a lo mejor ya no están y pasa lo mismo? Mire, eso yo creo que sería devastador para una imagen de la Policía Nacional que hoy por hoy está muy golpeada con este tema. ¿Y por qué culpa de la policía si los que no ponen la prisión son los fiscales y jueces? Claro. Sí, por supuesto, pero a lo que voy es que en este caso, sobre quienes existan sospechas de responsabilidad penal, pues yo creo que la Fiscalía va a tener que actuar inmediatamente. Creo que la policía va a tener que asegurarse que estas personas no fuguen y que se nos pueda brindar un proceso. Ojo, aquí no es que se quiere cabezas ni trofeos, lo que se quiere es que se individualice las responsabilidades de cada uno. Habrá quienes tengan responsabilidades penales, habrá quienes no, porque por ejemplo, los cadetes que escucharon, ¿tenían posición de garante? Posiblemente no, pero los oficiales que estaban ahí, sí. Entonces, claro, la responsabilidad a cada uno, pero ¿cómo es posible que un cadete escuche que existe actos de violencia y no intervenga? Tendrá responsabilidad administrativa. Pero, insisto, a cada uno, a cada persona se tendrá que individualizar su responsabilidad y aparte establecer qué nivel de responsabilidad tiene, sea penal o sea administrativo. Porque también dicen que no es posible, físicamente no es posible, que esto lo haya hecho solo el capitán. Pero resulta cargar el cadáver, llevarlo a la montaña y enterrarlo. Al parecer la montaña o la quebrada donde encontraron el cadáver está a 20 minutos de la Escuela Superior de Policía. Es físicamente imposible que haya cargado él solo el cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿quiénes le ayudaron? ¿Quiénes participaron? Además, quienes participaron en este acto de encubrimiento no entrarían dentro del proceso de asesinato, femicidio, dependiendo de cómo se lo tipifique, sino en otro delito que se creó a partir de la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal en 2014. Tenemos 3 minutos. Liz, no sé si podemos cambiar de tema, si tienes algo más sobre esto, o hablamos de del periodo de emergencia en la función judicial. Tenía solo una inquietud más, preguntarle su opinión sobre algo que también se comienza a comentar, ¿no? Por personas vinculadas al ámbito judicial, y es que sea el Estado el que inicie un trámite en la CIDH reconociendo esta responsabilidad que tienen a través de la actuación de agentes de policía para evitar que sea la familia en un momento dado la que tenga que vivir un proceso de años de litigio buscando justicia en ese sentido. A ver, el sistema interamericano de derechos humanos se basa, entre otros principios, por el de subsidiariedad. Es decir, entra a funcionar cuando las autoridades nacionales no funcionan, cuando ha habido denegación de justicia de parte de los órganos de justicia nacionales. Sería muy triste que se tenga que acudir a órganos internacionales, porque eso implicaría que los jueces, que los órganos nacionales no hicieron su trabajo. Yo aspiro y espero que tanto Fiscalía como la Judicatura, como la Policía, hagan su trabajo en este caso y podamos tener un proceso con todas las garantías de debido proceso, pero del que se establezcan adecuadamente las responsabilidades individuales de cada uno de los intervinientes. Y ahora que usted me ha mencionado garantías y seguridades, le pregunto también por este pedido de la función judicial de declararla en emergencia precisamente ante la ausencia de ellos para poder ejercer su trabajo. Bueno, sí. Tenemos otro problema que es gravísimo y es el de la inseguridad de los funcionarios de justicia. Porque además no es el primer caso el del fiscal al que acaban de asesinar. Van 3 fiscales asesinados en lo que va del año. Eso es inadmisible, es impensable. Porque ¿qué garantía de justicia vamos a tener si se considera por parte de los grupos de criminalidad organizada que se puede asesinar a funcionarios judiciales de manera impune?
Esto se tiene, ahí la actuación del Estado tiene que ser absolutamente tajante. ¿Y cómo tiene que ser, doctor? Porque mandarlos a teletrabajo, digamos, a los jueces del Guayas está bien, pero eso no puede ser de por vida. Eso sí, pero bueno, por último, a ver, primero que la tendencia de la justicia a nivel internacional es ir hacia lo telemático. Es decir, eso no es más allá de las circunstancias de inseguridad. Pero más allá de eso, no puede ser la solución, ¿sabe qué? Escóndase en su casa, pues. Exacto. ¿Verdad? Porque además le van a buscar a la casa y lo matan ahí. Así de sencillo. El mensaje de fondo tiene que ser que estos casos no pueden quedar en impunidad y que se tiene que llegar además a la cabeza, a quienes dieron la orden. Porque no es suficiente con que, es que encontramos ya a los 2 gatilleros y los detuvimos. Que es importante. No, pero por supuesto, es fundamental. Y es fundamental que no les pase nada. Que no pase como el caso del general Gabela, que se trató de instalar la narrativa de que era delincuencia común y el único gatillero que lo cogieron lo mataron en la cárcel. Y con lo cual desapareció toda posibilidad de acceder a quienes dieron la orden. Ahora se tiene que establecer claramente quiénes dieron la orden, quiénes fueron las personas de atrás que dieron la orden de matar al fiscal. ¿Cómo se da la garantía a los jueces? ¿La emergencia que tiene que contener? Bueno, en este caso la garantía tiene que ser darle seguridad individual a los jueces, así de sencillo. Si no le damos seguridad a los jueces, ¿a quién damos seguridad? Vemos que, es decir, hay muchos funcionarios estatales que tienen un exagerado marco de seguridad y hay otros funcionarios estatales como jueces y fiscales que no tienen seguridad. Entonces yo creo que ya es necesario, ¿sabe qué es lo que hay que hacer? Invertir en seguridad ciudadana. O sea, hay que declarar en emergencia la función judicial. Para además poner jabón, papel higiénico, las puertas, pero además, los seguros, por supuesto, poner presupuesto. Lo que pasa es que no se puede creer, no se puede pensar, es muy ingenuo, pensar que se puede mejorar una administración de justicia sin invertir en administración de justicia. Eso no hay manera. Perfecto. Doctor Ramiro García, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, abogado experto en Derecho Penal, 7:57. Liz, amigos, tenemos que terminar el programa de hoy. Así es, Milton, ya vienen inmediatamente las noticias de la comunidad. Nos vemos.